Muy buenas noches para todos, bienvenidos al tema del día. Ya estamos en veda electoral, por algunas horas la idea es meditar el voto de cara a las elecciones, pero fundamentalmente en el Tribunal Electoral y en la UNL, donde actúan los centros de capacitación, la preocupación tiene que ver precisamente con las autoridades de mesa. Esta mañana hubo una presentación para los medios sobre cómo será la carga de datos en el escrutinio provisorio y hablábamos en ese acto con la secretaria electoral Claudia Catalín, fundamentalmente para conocer cómo ha evolucionado la capacitación de las autoridades de locales, las de las autoridades de mesa y cuál va a ser el rol de los docentes. Bueno, nosotros estuvimos manejando el 20% de renuncias que alcanzamos a reemplazar nosotros mismos con nuevos telegramas a partir de las bases que ya teníamos, tanto con docentes como ratificando autoridades de las primarias. En estos últimos días esos reemplazos los están manejando los jefes de local a partir de los listados que nosotros les mandamos con los suplentes que ya estaban registrados. Bueno, lo que nosotros confiamos es que el escrutinio de la mesa va a ser mucho más rápido porque es mucho más sencillo realizarlo a partir de que las boletas tienen un tamaño mucho más reducido, la documentación también, pero además es mucho más sencillo completarla, además de que confiamos en la capacitación que le hemos dado y la preparación que tienen para resolverlo con rapidez. Seguramente el envío también va a ser más fácil porque, como decía el ministro, hasta los asistentes de escrutinio recibieron la capacitación para enviar el telegrama. Puntualmente se les explicó qué pasos dar para que en esto no haya errores. La carga suponemos que también va a ser más rápido porque hay menos líneas que cargar. Las tendencias las vamos a ver cuando tengamos realmente mucha carga realizada y esto ya es la parte difícil de contestar con un horario preciso. Lo que no significa que se puedan escrutar el 100% de las mesas, digo, para evitar las confusiones de la elección pasada. Bueno, sería conveniente que se viera cómo está planteada la página para que se entienda cómo se van a presentar los datos, donde se van a mostrar, como estoy contando el final, pero como escrutados o no escrutados, y es ahí donde se va a ver realmente la diferencia respecto de la confusión que se generó en las primarias. Y más allá de las capacitaciones para las autoridades de mesa, también para los jefes de locales y los asistentes de escrutinio, también se llevaron a cabo estas capacitaciones para personas con discapacidad en búsqueda del voto inclusivo. Bueno, lo que estamos procurando con la Secretaría Electoral, con la Subsecretaría de Inclusión, que todos tenemos ese derecho a votar, ese derecho y esa obligación de votar y de hacernos cargo, elegir, decidir y hacernos cargo porque este es un proceso, es una construcción que lleva muchos años y que en este caso, bueno, estamos pudiendo concretar con el voto accesible. ¿Qué es lo que tiene que saber aquella persona que tiene algún tipo de discapacidad, ya sea visual, ya sea motriz o inclusive que sea una persona sorda, a la hora de ir a votar el próximo domingo? Mira, el primer lugar es que es un derecho a votar. El segundo lugar, que puede hacerlo en la mesa donde lo hace todo el mundo, tiene que estar empadronado y que en este caso, para las personas ciegas o con disminución visual, tenemos plantillas brailes que pueden utilizarse, que eso simplemente apoyamos la plantilla braille arriba del voto y elegimos nuestro candidato que está escrito en braille, votamos en el lugarcito de al lado, que es una perforación que hay al lado. Para las personas sordas necesitan sobre todo mucha información previa. Ellos muchas veces nos manifiestan que necesitan que los candidatos cuenten su plataforma, cuenten cómo hay que hacerlo, bueno, con lengua de señas también. Y para las personas con discapacidad intelectual es muy interesante porque también esto del voto que tenemos aquí, la forma de votar en Santa Fe, es muy interesante porque permite con la foto identificar al candidato, con algunas palabras clave, fuertes, se puede identificar y eso es muy interesante, con algunos números se puede identificar a los candidatos mucho más fácil que a veces leyendo toda una boleta, ¿no? ¿La persona de discapacidad puede recibir ayuda a la hora de emitir su voto o tiene que manejarse por sus propios medios? No, si lo solicita, sí. Si no, nosotros lo que procuramos es el voto con autonomía, lo que sobre todo siempre difundimos, hacernos cargo de esa ciudadanía y de decir, bueno, intentar, eso es lo que estaban intentando recién los chicos, intentar aprender, desdramatizar ese momento y pasarla bien, porque es un momento muy importante para todos los ciudadanos y para nosotros que habíamos venido de un momento de desobligación de votar y ahora estamos con ese mismo derecho de votar y desde la convención, bueno, tenemos esa particularidad de poder ir, votar y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Para los periodistas,
conocer a qué hora va a haber una tendencia acerca de los resultados de las elecciones es fundamental. Por eso la insistencia de muchos de los colegas en este acto para saber si va a ser a las 10, donde se van a conocer los primeros datos, si va a ser un poquito antes. Desde los encargados de la carga de datos en la página web aseguran que a las 10 de la noche ya va a haber un 50% de las mesas cargadas. Se alineó toda la terminología, lo recomendado por la Dirección Nacional Electoral. En este caso no hablamos de mesas informadas, sino de mesas computadas, que son las efectivamente cargadas en el sistema, y de mesas no computadas, que son el resto. Las no computadas ingresan... ¿Qué detalles hay, digamos, qué diferencias? Las computadas en realidad incluyen aquellas mesas donde recibimos el telegrama y ese telegrama tenía problemas insalvables y por lo tanto se considera desestimada. Esa es una decisión que toman los veedores y la mesa de incidencia del Tribunal Electoral y por lo tanto, digamos, la toma el Tribunal Electoral en sí, y el resto son las mesas que todavía no llegaron. Hay algunas que son las que están en proceso de carga, que están acá dando vuelta en la sala, pero que tienen un volumen mínimo con respecto al total. ¿Y el asistente de telegrama cuándo se cargaría? El primer telegrama no tenemos una precisión, pero nosotros creemos que en una hora aproximadamente las primeras mesas van a estar escrutadas y unos minutos después nos llegará el primer telegrama. Nosotros le pedimos a los asistentes de escrutinio que hagan un control inicial, porque es el momento donde se pueden corregir algunos errores básicos, como mala transcripción de algún número, que se olvidaron de firmar algún telegrama o algo por el estilo, y además tienen al presidente de mesa a mano y pueden pedirle que lo haga, porque nadie más que el presidente de mesa puede tocar esos telegramas. Teniendo en cuenta las mejoras que se ha hecho, la capacitación y toda la experiencia del escrutinio pasado, ¿a qué hora cree que puede haber tendencias más o menos firmes? Las tendencias en este caso no dependen tanto del proceso, sino de la paridad que haya en las elecciones y depende también desde dónde vayan llegando primero los telegramas. Si hay un reparto más o menos parejo, es probable que la tendencia se pueda empezar a leer más temprano. Ahora, si nos empiezan a llegar muchos telegramas del norte o del sur de la provincia en forma diferente, seguramente vamos a tener que esperar hasta el final del operativo para tener un... ¿50% del escrutinio a qué hora puede ser más o menos? Y el 50% del escrutinio, por nuestra experiencia, va a estar dado alrededor de las 10:30, 11 de la noche. Esta tarde se realizó un acto en el auditorio de AMSAFE provincial conmemorando los 20 años de la creación del INADI, este organismo a nivel nacional, pero que tiene su delegación también aquí en Santa Fe, que lucha contra la discriminación y la xenofobia. Creo que muchas de las políticas que se impulsaron desde el INADI se han visto después plasmadas en cambios sustantivos para la sociedad, y creo que eso afortunadamente tiene que ver con decisiones políticas que se han tomado como centrales para mi entender, como puede ser el Plan Nacional contra la Discriminación, que se sancionó por un decreto presidencial en el año 2005 y que de alguna manera viene a dar pie a lo que realmente el INADI va impulsando y va llevando adelante en los años posteriores, por supuesto acompañando con decisiones políticas que se toman del Poder Ejecutivo Nacional que transformaron cada uno de esos hechos en acciones concretas, tanto desde las políticas que se implementaron en programas y demás, como también en un marco y en un plexo normativo en donde hay realmente un reconocimiento de derechos de grupos que históricamente habían sido vulnerados y que afortunadamente hoy se ven reconocidos en cada una de esas leyes. Hoy creo que producto de todo este trabajo lo que se ve es que esos grupos hoy están reconocidos y que a partir de ahí, de ese reconocimiento, entienden que pueden ser víctimas de discriminación. Entonces probablemente uno hoy se empiece a topar con mayores casos de discriminación que trascienden la esfera privada para transformarse en hechos públicos, pero que bueno, que eso no es que hay más discriminación, sino lo que hay mayor reconocimiento de derechos y por ende uno puede eso trasladarlo a lo público. Entonces da la sensación de que hoy se discrimina más que antes, pero que en realidad hoy creo que se discrimina menos que antes, pero lo que hay es mayores derechos que hace que uno entienda que eso se está vulnerando, ¿no? Hay un tema que lo sigue preocupando, en el cual ponen el ojo para seguir profundizando las políticas.
Sí, hay muchos temas, por supuesto. Creo que tenemos, primero, nosotros presentamos ayer del mapa de la discriminación en Rosario y en la zona sur de Santa Fe, por ejemplo, y el nivel de conocimiento de las leyes de ampliación de derechos, de reconocimiento de derechos, sigue siendo bajo, digamos, ¿no? Salvo algunas normas, como puede ser la asignación universal por hijo, que es un decreto presidencial, o la ley de matrimonio igualitario y la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. El resto está por debajo del 50% de conocimiento. Ese es un trabajo que nosotros debemos seguir encarando con mucha fortaleza, porque tiene que ver con esto del fortalecimiento y del empoderamiento de la sociedad civil. Primera pausa en este resumen informativo, ya volvemos.